Amistad Hispana presenta Generación al Día. Generación al Día. Un programa para estar informado del acontecer espiritual, bíblico y profético. Generación al Día. Queda con ustedes el doctor Gabriel Ángeles Montaño. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta, que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Pues estamos escuchando aquí a Marco Vidal con una canción que ilustra una posición. Pero que estamos aquí, queridos amigos, para llevar a ustedes un mensaje, llevar a ustedes las buenas nuevas, buenas noticias. Hoy estamos por acá en un día lluvioso, fresquecito, pero con un corazón ardiente en la palabra, en la fe, en lo que representa nuestra creencia, nuestro Dios, la envoltura del Espíritu Santo y de la verdad, y esto nos lleva a una dimensión de libertad, nos lleva a una dimensión de paz. Aunque el mundo esté revuelto, aunque el mundo esté en circunstancias difíciles, sin embargo, nuestra condición y la conexión con el Espíritu Santo de Dios nos lleva a tener una posición de fe y una posición de paz. Un saludo muy afectuoso a todos aquellos que nos escuchan y nos ven en los diferentes continentes, en el mundo entero. Y obviamente para las estaciones hermanas allá en Guatemala, en Honduras, un saludo cordial desde las Carolinas, acá en el norte de los Estados Unidos, por el área del Pacífico, por el área del Atlántico. Estamos acá a 3 horas de diferencia del área del Pacífico, de lo que es California y el estado de Washington. Nosotros estamos acá cerquita de Washington, pero DC. Y bueno, desde aquí les enviamos un saludo muy especial. Concéntrense, hoy tenemos un tema que no va a ser común en el sentido de los temas que hemos dado, aunque todos han sido con referente a la palabra. Pero hoy queremos dar un tema que es para todos aquellos que aman y todos aquellos que anhelan, que quieren la educación, la preparación para poder servir mejor a nuestro Dios. Porque de verdad que el cristianismo es para gente inteligente, por supuesto, pero que solamente tenga la disposición en el corazón para que la inteligencia y la sabiduría del Espíritu Santo de Dios pueda manifestarse en él. Ahora imagínate, el querer servir a Dios se requiere no solamente de un conocimiento e inteligencia simple,
sino de ir a la profundidad, a los niveles que el Señor quiere que tú te sumerjas. Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ve más adentro, boga más adentro, y allí vas a encontrar la pesca milagrosa. Y Pedro empezó a dar todo tipo de pretextos. Y él dijo, Señor, toda la noche hemos pescado. Salimos a pescar y mira, vamos a hablar claro, Señor Jesús. Tú eres carpintero y nosotros somos pescadores de profesión. Y para venir a pescar y hacer por lo menos una buena pesca, es mejor en la noche. Pero, ¿tú quieres que vayamos en la mañana a pescar, Señor Jesús? Mira, la verdad es que nosotros como profesionistas, como profesionales de la pesca, pues te diríamos que no, ¿verdad? Pero Señor, tú eres el Señor de todas las cosas. En tu nombre iremos a la profundidad. En tu nombre, aunque no es el tiempo, aunque no es nuestra condición, aunque no sentimos nosotros que por causa de nuestra profesión sea una garantía ir en este momento a la pesca o ir a la profundidad en este momento, porque como hemos pescado toda la noche, estamos cansados, necesitamos descansar o remendar algunas redes, pero Señor, en tu nombre. Y fueron a la profundidad, y en la profundidad encontraron una pesca milagrosa, de tal manera, dice la Escritura, que se hundía la barca, ¿no? Y que tuvieron que llamar a amigos que vinieran con sus barcas a ayudarles. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan esplendorosa es eso! Y nosotros necesitamos dejar las orillas o dejar los términos humanos para irnos a la profundidad de la palabra, que es el mismo Señor Jesucristo, y poder conseguir entonces las pescas milagrosas que tanto anhelamos y que tanto queremos y que tanto oramos por ello. Necesitamos ir a la profundidad de la palabra, queridos amigos, y hoy quiero dedicar este tema, quiero dedicar este programa y muchos más, pero este programa hoy quiero dedicarlos, como ya lo dije, a todos aquellos que aman el conocimiento, la ciencia, la profundidad de la palabra. Y hoy, en honor a la Facultad de Especialidades que tenemos y que van a iniciar las clases el próximo febrero, quiero hablar un poquito respecto a una materia que llevamos ahí en la Facultad de Especialidades, que se llama etimología. Y entonces, en base a esa materia es que hoy queremos dar este mensaje. Está conmigo Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos. Estaba esperando a ver a qué horas me daban la entrada. Dije, ya empezó el tema. No es cierto. Pues aquí muy contentos y pues transmitiendo este programa como los demás, pero con el interés nuestro, el deseo de compartir consejos prácticos, reales, no solamente lo que dice la gente, sino un consejo que te ayude a ti a tomar buenas decisiones y sobre todo acercarte más a Dios. Claro que sí. Bueno, pues ahí está el saludo de Claudia para el mundo entero. Y hoy yo quisiera que usted fuese a la Escritura, porque es obvio que si vamos a hablar de la profundidad de la palabra, no podemos sacar el libro rojo o el libro X, ¿verdad? O el Corán, no, sino la palabra de Dios, la Escritura. Y me gustaría mucho porque este programa va a estar basado exclusivamente en una palabra, para que usted y yo más o menos entendamos, vayamos a la profundidad de todo lo que mueve una sola palabra. Cuando nosotros entendemos la etimología de una palabra, entonces entendemos un mundo de cosas. A veces esa palabra la hemos dicho muchas veces, pero no hemos ido a la profundidad de lo que estamos diciendo. Y esta materia es una materia que expresa la profundidad de una intención, la profundidad de un haber, de un seguir, de un caminar, de un transmitir, de un perseguir, de un buscar el objetivo. Y esta palabra la vamos a encontrar en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas y en el verso 20. Estamos hablando ahí, Gálatas 5 nos habla
referente a las manifestaciones de la carne, pero hay muchas, dice el verso 20, el 19, desde el 19, y yo sé que usted, querido amigo, lo conoce de una manera profunda, porque lo ha escuchado muchas veces, tal vez lo ha predicado muchas veces, lo ha enseñado, usted lo ha aprendido, querido amigo, y está ahí, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a decir una lista de todas ellas, pero voy al verso 20, dice, idolatría, hechicería, y donde quiero yo concentrar este mensaje de esta mañana es en la palabra que sigue, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Otra vez, lo repito, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones le vamos a agregar. Esta expresión tiene 6 connotaciones. Enemistades 1, pleitos 2, celos 3, iras 4, contiendas 5 y disensiones 6. 6 expresiones bíblicas que nos da Pablo para una sola palabra. Y esa palabra yo quiero que usted la anote, porque antes de que vayamos a esa palabra quiero decirle que quiero darle el descriptivo de la palabra etimología, para que usted y yo entendamos el propósito y la profundidad de una materia, y repito, a todos aquellos que aman y quieren la preparación, quieren la ciencia, quieren el conocimiento para servir mejor a Dios, déjame decirte el descriptivo de esta palabra etimología. Ok, dice etimología, dice origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Rama de la lingüística que se ocupa de establecer las relaciones que mantiene una palabra con otra más antigua de la misma o distinta lengua y que se puede considerar el origen de la primera. Ok, bueno, pues ahí tenemos que etimología se va a la antigüedad, al origen de las cosas, ¿verdad? A la razón de su existencia. A la razón de su existencia, porque muchas veces escuchamos una palabra que no tiene nada que ver con el origen, no tiene nada que ver con la intención bíblica, no tiene nada que ver con la expresión de la Escritura, y porque ha pasado durante muchos años, muchos siglos, por muchas culturas, por muchos pueblos y por muchas lenguas. Exactamente. Por ejemplo, esta palabra que estamos aquí conociendo, que tiene 6 exposiciones, 6 connotaciones, que estamos hablando en el verso 21, verso 20, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Es una sola palabra, y déjenme decirles que esta palabra originalmente fue escrita en griego. Estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de una exposición de la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, pero hay otras palabras que son transpuestas desde el hebreo, desde el árabe, del arameo, del griego, del latín y después al español, que es nuestra lengua natal, nuestra lengua original. Pero imagínate nada más, si esta palabra viene del griego y después del griego fue traspuesta al latín y después del latín fue traspuesta al español. Pero la palabra en griego que se refiere a estas 6 expresiones que nos habla Pablo es la palabra eriteía. ¿Cómo se escribe? Se escribe E-R-I-T-H-E-I-A. Se escribe eriteía. Y ahí la encontramos y quiere decir literalmente facciones, contiendas, egoísmos, y hay una diversificación sumamente importante. Y miren, vamos a utilizar la Escritura y vamos a la carta a los Romanos para que usted y yo entendamos y el pueblo entienda la profundidad de esto. Romanos capítulo 2. Ahorita vamos a dejar un poquito la Escritura, la palabra, y para que no se haga
un programa tedioso, sino para que usted comprenda y entienda la profundidad de lo que quería decir Pablo a todo un pueblo, a toda una nación, a toda una cultura, pero después a todo el mundo entero y a todas las generaciones hasta tocar la nuestra, para que nosotros conozcamos el original de la intención del Espíritu que escribió esta palabra. Romanos 2.8, vamos a ver qué nos dice Romanos 2.8, dice así: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, leído de otra manera, dice, pero eriteía a los que son eritustai y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Wow. Hay algo dirigido aquí al peleonero, al contencioso de parte de Dios, y es a ira y enojo. No es una ira santa, por supuesto, sino algo propiamente del humano consumiendo y apoderándose de esta persona. Es una existencia no grata ni feliz. Es una persona contenciosa, peleonera, alegona, ¿verdad? Y bueno, yo creo que casi no conocemos ese tipo de personas, ¿verdad? Que son contenciosas, que son alegonas, que son disenciosas, que son divisionistas, que son protagonistas, que quieren, que siempre están hablando, que no permiten hablar, que siempre están tratando de impulsar su propia idea, su propia cosa sin oír a las demás personas. Estamos hablando de una definición por demás profunda. Y vamos a otra cita bíblica, que es una de las que vamos a seguir, y después nos vamos ya en libertad a la opinión del pueblo, a la opinión de ustedes, y vamos a ir a la carta de Filipenses. Vamos a Filipenses, vamos a manejar la Biblia un poquito. Filipenses 1 y el verso 16 dice: los unos anuncian a Cristo por eriteía. No, por eriteía, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que algunos hasta se atreven a predicar a Cristo, pero no lo hacen de una manera en obediencia, no lo hacen por glorificar a Dios, no lo hacen porque verdaderamente sea su pasión hacerlo, sino que lo hacen por pleito, lo hacen por eriteía. Dice aquí Pablo de una manera que yo creo que conmueve a cualquier persona. Dice, los unos anuncian a Cristo por eriteía, por contención, pero agrega una palabra, dice, no sinceramente. O sea que la palabra eriteía y la palabra contención, en español eriteía, en griego, nos estamos hablando de que hay gente dentro de los ramos y términos cristianos, no cristianos, que hacen algo, producen algo, hablan algo, predican de algo, promueven algo, pero con eriteía. O sea, y la eriteía, parte de la exposición de la eriteía es que es sin sinceridad, o más bien dicho, con cera. Si usted recuerda, hace algún tiempo nosotros hablamos acerca de la palabra sinceridad. ¿Te acuerdas, Claudia? De que hablamos de dónde surge también. Hablamos un poquito de la etimología, del origen de la palabra sinceridad. Así es, acerca de las estatuillas que realizaban en aquellos tiempos. Había un auge, ¿verdad?, de crear esas dioses, y muchos las vendían, pero había quien también hacía su trampa, ¿verdad?, para vender esas esfinges. Y como no eran unos artistas ellos para hacer esas esfinges, esas estatuillas, pues ellos las imperfecciones de esas obras las cubrían o las recubrían con cera, y después ponían una capa de pintura o de oro o de lo que fuera, de tal manera que parecía que la estatuilla estaba perfecta. Entonces, lo que tenían que hacer para probar que verdaderamente era una obra de arte, era algo que estaba bien hecho,
era acercarla al fuego. Ujú. Si la estatuilla se derretía de algún lado, pues ahí había... Mostraba la imperfección. Ahí mostraba la evidencia que había cera. Ujú. Entonces, por eso es que decían que las personas, quiero una estatuilla sincera, sincera. Ajá. La querían sincera, que no tuviera cera. Entonces, de ahí es como resulta la palabra sinceridad, y a veces nosotros tenemos cera, ¿verdad? Mucha. Estaba revisando otra de las interpretaciones de la Biblia, el verso que sigue 17, del mismo Filipenses 1:17, y si vemos la Reina Valera, podemos leer Reina Valera 1:17, pero mira lo que dice en la versión Nueva Traducción, que dice: los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, como estamos hablando, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Está hablando Pablo. Y luego dice el 17, pero los otros por amor. Pero los otros Pero por los amor. otros por amor, Ujú. sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Wow. O sea, hermanos, queridos amigos, nosotros estamos hablando de una exposición de una sola palabra, hasta dónde nos lleva todas las expresiones, todas las connotaciones de una sola palabra a una posición y a una intención. Y Pablo está hablando acerca de una intención que la iglesia debe de tener, no una intención de eriteía, eritostai, sino la intención del amor, fuera de un contexto lleno de cera. Vamos a unos comerciales, queridos amigos. Les recuerdo que tenemos 2 líneas telefónicas, el 237-3868, 237-3869. Tenemos también un teléfono para que usted pueda comunicar sus mensajes de texto, que es el 919-699-5752. 699-5752. Vamos a un corte y regresamos. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Hoy más que nunca, se necesita estar preparado para enfrentar los retos de esta generación. La Facultad de Especialidades Theology International University, Campus Raleigh-Durham, abre sus inscripciones para su próximo año escolar. ¿Quieres tener una carrera universitaria de servicio a Dios y a la comunidad? Aquí está la mejor oportunidad de tener un título universitario. Si terminaste la secundaria o high school y no tienes la oportunidad de entrar a una universidad del estado, que esto no trunque tus anhelos. La Facultad de Especialidades Theology International University, reconocida por el Estado, es la oportunidad de hoy. Las clases empiezan la primera semana de febrero. Para más información, comunícate con nosotros a los teléfonos 919-699-5752 y 919-667-7039. 919-699-5752 y 919-667-7039. O escríbenos a tiuraleyespecialidades@gmail.com. Precios muy accesibles, descuento a líderes y ministros. Recuerda, hoy más que nunca debemos estar preparados, ser sabios y tener un profundo conocimiento de cómo ser luz y sal de la tierra. Mary Kay, la marca número 1 en cuidado de la piel y maquillaje. En esta temporada revela un rostro más fresco y una piel más hermosa con productos específicos Mary Kay para combatir el envejecimiento, que te ayudarán a lucir más juvenil y sentirte más segura. ¿Quieres iniciar tu propio negocio? Comunícate con Silvia Valencia, consultora de belleza Mary Kay, al 919-599-0692. 919-599-0692. ¿Quieres lucir bella siempre? Salón de Belleza Las Mariposas te ofrece cortes, rayitos, tintes, depilaciones, maquillaje, peinados y permanentes. Abierto de martes a sábado de 10 de la mañana a las 8 de la noche y domingos de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ubicado en el 2697 Durham Chapel Hill Boulevard 27707. Salón de Belleza Las Mariposas. Experiencia y profesionalismo con su estilista y esteticista Paulita García. Mayor información al 919-383-8963. 919-383-8963. Eventos especiales. Hace que tu fiesta sea inolvidable. Te ofrece todo para tu fiesta.
decoraciones, renta de mesas y mantelería, meseros, renta de tuxedos, invitaciones para toda ocasión. También da financiamiento. Para tu fiesta, llama ahora para una cita con su propietaria Lorena Fernández al 919-282-7743. 919-282-7743. Recuerda, con eventos especiales será inolvidable. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Job 22:21. En Amistad Hispana creemos que el deseo de Dios es ser sencillamente nuestro amigo. Ustedes son mis amigos si viven lo que yo les digo. Y cuando nuestro mayor deseo es tener una amistad con Dios, trae consigo misma la mayor promesa que solo un gran Dios nos puede hacer. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Amistad Hispana te invita a sus reuniones todos los domingos a las 5 de la tarde en el 9225 Leesville Road, Raleigh, 27613. Vuelve ahora en amistad con Él. Muy bien, queridos amigos, pues tenemos una de las últimas citas que vamos a dar para poder asociar esta palabra, y es 2 Corintios 12:20. Y me gustaría que usted, que está ahí tomando nota, lo describa. Ok, dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros. Ahí está otra vez la palabra eriteía. Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Muy bien, pues ahí nos estamos dando cuenta de que en muchas de las cartas, ya estamos hablando de Romanos, estamos hablando de Efesios, estamos hablando de Filipenses, estamos hablando de Corintios, y apenas estamos nosotros picando la superficie de esto para que veamos la importancia que tenía en el corazón de Pablo esta palabra eriteía, todo lo que producía, todo lo que él veía en el campo misionero que él ejercía, en las diferentes iglesias que podía él levantar, obviamente con el impulso y la ayuda del Espíritu Santo y la convicción de la fe y la verdad. Él enfatizaba tanto esta palabra de eriteía. Para él era de tanta profundidad, de mayor interés, de mayor importancia. Él siempre decía esta palabra: lealtades divididas para fines propios, hombres y mujeres que entran al contexto de una obra o de X liderazgo o pastorado, y en vez de engrandecer y exaltar esa visión y a ese varón de Dios o a esa varona de Dios, utilizan ese lugar para catapultar sus propios planes, sus propios sueños y sus propias ideas. Fíjate, por eso es que esto era tan importante para Pablo. Era tan profundo, era de tanta envergadura esta verdad, esta posición, y en este caso, dice Pablo, allí en 2 Corintios, para hacer defensa de esto, para hacer apologética de esta verdad, de esta realidad que está viviendo la iglesia cristiana. Y eso que estamos hablando de los inicios. Estamos hablando de la iglesia primitiva, estamos hablando de una iglesia llena de visión, de poder, de manifestación del Espíritu Santo, de obras tan gloriosas. Estamos hablando de una iglesia que se oponía al Imperio Romano y que logró romper los ideales del Imperio Romano y rompió las paredes de esclavitud y se fue al mundo entero. La exposición del cristianismo, y sin embargo ya estaban ahí los contenciosos, ya estaban ahí los que hacían su trabajo propio, los que querían catapultar sus propias ideas y sus propias fascinaciones en aras de una plataforma cristiana. Pues siempre buscando una oportunidad y bueno, estamos hablando de la iglesia, tú estás mencionando acerca de las oportunidades o al acecho o sacar nuestra propia agenda, y si estamos hablando de la iglesia es porque la iglesia es un hospital y no podemos quedarnos como llegamos.
Entonces, por eso es que Pablo tenía que tratar estos asuntos y renovarnos constantemente, porque constantemente siempre está llegando gente a la iglesia. Entonces, y no hablemos de los que le andan dando vuelta a todas las iglesias, ¿no? Bueno, de los que precisamente son los que probablemente, y bueno, no puedo decir probablemente, son los provocadores, los de pleito, los de las contiendas, o que ya salieron de una y se van a otra. ¿Por qué? Porque no reciben la palabra y porque no quieren hacer el cambio. Mira lo que dice ahí, el mismo que acabamos de leer, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. O sea, no es como el deseo de mi corazón los voy a encontrar y yo sea hallado de ustedes cual no quieren. O sea, que yo les vaya a reprimir, que yo les vaya a ordenar, que yo les vaya a dar reprimendas, a exhortar y llegaba él con toda la autoridad de ser un apóstol que había en otras ocasiones decía, ustedes, yo los parí, a ustedes son el fruto de mi sacrificio, son el fruto de mi obediencia, y él tenía toda la autoridad para poder decir, miren, encuentro que entre ustedes hay divisiones, entre ustedes hay pleitos, entre ustedes hay eriteía. Y entonces me temo que yo voy a ir como ustedes no quieren que yo vaya. Y muchas de las veces así estamos nosotros en cualquier lugar. Y cuando no aceptamos que nuestra autoridad venga como tal, huimos. Y fíjate lo que dice el verso 21, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Bueno, pues esta palabra nos dice que si no sabemos honrar el ministerio de otro hombre, de otra mujer, de otra varona, jamás sabremos ser personas confiados para nuestro propio ministerio. Nunca se nos va a confiar a nosotros un ministerio si nosotros no entendemos que esta palabra eriteía podemos estarla practicando. Entonces el Señor nunca va a confiar en nosotros un ministerio. Y aquí es lo peligroso. Aquí es lo peligroso porque cuando no somos personas de confianza para un ministerio, entonces nosotros hacemos el nuestro, hacemos el propio. Entonces utilizamos plataformas ministeriales para poder impulsar nuestras propias ideas, nuestros propios deseos. Y no nos estamos dando cuenta que está envuelto de eriteía, que está envuelto de contienda y está envuelto de intenciones individuales y personales. De falta de integridad y de deshonestidad y, como mencionábamos los versos anteriores, solamente por motivos egoístas, por ambición. La verdad, nada tiene que estar adentro de una iglesia, personas así, solamente porque son oportunistas por lograr una posición o una plataforma, pero Dios no los deja llegar muy lejos. Sin embargo, es tan grande la misericordia de Dios que a través de las cartas de Pablo, a través de la palabra, el Señor exhorta para edificar la iglesia, para crecer, para que tú mismo también cambies. ¿Y por qué no? Pueden ser personas, y bueno, podemos decir que conocemos personas así, que tienen virtudes, exactamente, y que tienen muchos talentos, pero que no están a los pies de Cristo. Ese es el problema. Ahora, nosotros en ninguna manera pretendemos hacer un programa de condenación y de legalismo, absolutamente no, sino estamos haciendo un programa de profundidad, de realidad de la palabra, y estamos sacando en base a la materia que nosotros conocemos como etimología, la raíz, el significado de una palabra que fue escrita hace 2000 años y que fue escrita en griego y que fue la intención del apóstol Pablo, obviamente guiado por el Espíritu Santo de Dios, y que ahora nosotros necesitamos la misma iluminación del Espíritu Santo para poder entender una palabra que primeramente fue puesta en griego, después en latín y después en español, y que ha trascendido a través de 2000 años y que con el tiempo y con la tradición y con las costumbres puede perder significado. Y que hoy en día podamos estar nosotros
enfrascados en una situación como lo estaba en la iglesia naciente de ese tiempo, pero sin saber exactamente qué hacer con ello, o porque tenemos miedo a la confrontación, o no tenemos la seguridad porque nos falta el conocimiento y la base para poder confrontar a una persona con eriteía, y entonces todo dejamos al ahí se va, o decimos, bueno, el tiempo lo puede arreglar, o oramos al Señor y el Señor se manifiesta de una manera clara, pero no tenemos la capacidad de darle un seguimiento por falta de un conocimiento de la profundidad de una sola palabra que puede ser el motivo y la razón de que podamos tener conflictos de manera profunda, divisiones increíbles. Y en el reino del Señor Jesucristo no hay divisiones. En el reino del Señor Jesucristo solo hay multiplicación. Y cuando hay división es porque no es del reino, no es la práctica de los principios del reino del Señor Jesucristo. Es obvio que nuestro Dios tiene misericordia y tiene perdón. Y donde hay pecado, hay abundancia de gracia, ¿no? Donde abunda el pecado, dice la Escritura, sobreabunda la gracia. Sin embargo, los principios del Señor no pueden ser torcidos, ni pueden ser quebrantados, ni pueden ser superados por nada. Yo creo que si nosotros conocemos los principios de la palabra, entonces vamos a ubicarnos y vamos a analizar si tú y yo traemos en nuestro corazón eriteía. Si tú y yo traemos dicostasia, que es otra de las palabras también que son dignas del análisis, si tú y yo pretendemos ministerio o pretendemos algunas cosas simple y sencillamente por contienda, por competencia, o porque tengo dones, porque tengo habilidades, sí, porque tengo, y no en base a un llamado auténtico del Señor, o muchas veces cuando hay eriteía y hay dones, hacemos a un lado el llamado del Señor. Aunque sentimos el llamado, pero no analizamos, ni profundizamos, ni actuamos de acuerdo al llamado del Señor, sino de acuerdo a nuestras habilidades y de acuerdo a la dicostasia y a la eriteía. Vamos a un corte. ¿Querías decir algo? Yo quería decir solamente que así como dijiste al principio que acerca de la pesca, acerca de ir a la profundidad para tomar los peces gordos y grandes. Yo creo que aquí en este auditorio que nos escucha debe haber muchos que han practicado la pesca y que saben que pescar no es cosa de unos minutos, es de paciencia, es pasión, de tiempo, es de pasión, es de conocimiento, de preparar la carnada, de estar ahí en el momento y de buscar. Entonces, todo esto que estamos hablando verdaderamente es profundo, verdaderamente si tenemos un corazón sincero, un corazón honesto delante de Dios, íntegro, debe interesarnos llegar a la profundidad. Estamos tan acostumbrados a las cosas de rápidas, de microondas, de 2 botoncitos y clic, ya está la comida, ¿verdad? No podemos hacer 1, 2, 3 clic en la computadora y sacar un sermón y ya tenemos un mensaje profundo, ¿verdad? Porque mucha gente tiene habilidad, ahora que conocemos las comunicaciones rápidas, instantáneas, mucha gente tiene la habilidad de ir al internet y con facilidad bajar una imagen, bajar un mensaje, bajar un esto, bajar un otro, y esa habilidad la antepone a la sinceridad, la antepone a la obediencia, la antepone a la integridad. Y la antepone sobre todo a estar bajo autoridad y a estar bajo la visión de alguien ante el cual Dios lo puso. Ahora imagínate con todas esas habilidades y con todos esos talentos y estar bajo autoridad y con un corazón íntegro, wow. Lejos de eriteía. Lejos de eriteía, obviamente, hasta dónde Dios puede usar. Esas son las personas que Dios busca. Esas son las personas que Dios busca, no producto de una división, no producto de una catapulta personal de habilidades. Dios busca hombres y mujeres que tengan temor de Jehová. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cualquier persona que dice, es que yo soy temeroso de Jehová, pero no tiene ni siquiera respeto, ni interés por la sabiduría, por el conocimiento, el tal miente. Si tú quieres servir a Dios, si tú quieres prepararte para poder servir al Señor, necesitas ir a la profundidad de las aguas, a la profundidad de la ciencia del Señor, porque Pablo decía, conozco, a tales personas les decía, conozco que ustedes predican con mucho celo, pero no conforme a ciencia. Así de que vamos a un corte,
Vamos a un corte breve y regresamos. ¿Tienes algo que comentar? Están las líneas abiertas. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Hoy más que nunca, se necesita estar preparado para enfrentar los retos de esta generación. La Facultad de Especialidades Theology International University, Campus Raleigh-Durham, abre sus inscripciones para su próximo año escolar. ¿Quieres tener una carrera universitaria de servicio a Dios y a la comunidad? Aquí está la mejor oportunidad de tener un título universitario. Si terminaste la secundaria o high school y no tienes la oportunidad de entrar a una universidad del estado, que esto no trunque tus anhelos. La Facultad de Especialidades Theology International University, reconocida por el estado, es la oportunidad de hoy. Las clases empiezan la primera semana de febrero. Para más información, comunícate con nosotros a los teléfonos 919-699-5752 y 919-667-7039. 919-699-5752 y 919-667-7039. O escríbenos a tiuraleyespecialidades@gmail.com. Precios muy accesibles, descuento a líderes y ministros. Recuerda, hoy más que nunca debemos estar preparados, ser sabios y tener un profundo conocimiento de cómo ser luz y sal de la tierra. Mary Kay, la marca número 1 en cuidado de la piel y maquillaje. En esta temporada revela un rostro más fresco y una piel más hermosa con productos específicos Mary Kay para combatir el envejecimiento, que te ayudarán a lucir más juvenil y sentirte más segura. ¿Quieres iniciar tu propio negocio? Comunícate con Silvia Valencia, consultora de belleza Mary Kay, al 919-599-0692. 919-599-0692. ¿Quieres lucir bella siempre? Salón de Belleza Las Mariposas te ofrece cortes, rayitos, tintes, depilaciones, maquillaje, peinados y permanentes. Abierto de martes a sábado de 10 de la mañana a las 8 de la noche y domingos de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ubicado en el 2697 Durham Chapel Hill Boulevard 27707. Salón de Belleza Las Mariposas. Experiencia y profesionalismo con su estilista y esteticista Paulita García. Mayor información al 919-383-8963. 919-383-8963. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Job 22:21. En Amistad Hispana creemos que el deseo de Dios es ser sencillamente nuestro amigo. Ustedes son mis amigos si viven lo que yo les digo. Y cuando nuestro mayor deseo es tener una amistad con Dios, trae consigo misma la mayor promesa que solo un gran Dios nos puede hacer. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Amistad Hispana te invita a sus reuniones todos los domingos a las 5 de la tarde en el 9225 Leesville Road, Raleigh, 27613. Vuelve ahora en amistad con Él. Muy bien, en el griego secular, la palabra y el verbo que estamos hablando de eriteía tiene dos usos. Tiene dos usos y corresponden a dos usos. El primero es eritos, así como habíamos nosotros escrito eriteía, pero el primero es eritos, que es un obrero de día. Así lo describe esta porción. Es un obrero de día, un obrero de 8 a 5 de la tarde. Y el otro es eriteustai, que es un asalariado. Ahora bien, si nosotros utilizamos la palabra, pueden ser usadas sin ninguna mala interpretación, o sea que es válido, el obrero es digno de su salario, nos lo dice 1 Timoteo 5, y nosotros no tenemos ningún problema en el que es digno de su salario. Ahora, aquí hay una gran diferencia entre un obrero que es digno de su salario y otro que trabaja por salario y no por amor a la obra. Vamos, aquí vamos a tener una disyuntiva, ¿verdad? En esta aplicación. La palabra puede ser usada, ya lo dije, sin ninguna mala interpretación cuando estamos hablando de 1 Timoteo 5,
cuando la palabra nos menciona que el obrero es digno de su salario. Cualquier persona puede trabajar y tiene la dignidad de recibir y de devengar un salario para poder mantener a su familia, para poder hacer muchas cosas. Pero hay otra que nos da la enorme diferencia, que es entre un obrero que es digno de su salario y otro que trabaja por salario y no por amor a la obra. Y cuando estamos hablando amor a la obra, ya estamos hablando de la obra en el Señor. Ya estamos hablando del solar cristiano, de todas las pretensiones que se tengan en el área cristiana. Por eso eritustai puede entonces describir la actitud de un hombre que no le importa el producto o no le importa la calidad del producto o la calidad del servicio. Lo único que le importa es su salario. O sea, ¿hasta dónde nos estamos metiendo con una sola palabra? Nos estamos dando cuenta entonces de que hay una división entre esta palabra que es eritus y eritustai, que viene del griego, y que nosotros podemos entender que una le da dignidad porque pelea por un salario, pero la otra no, porque la otra lo único que le interesa es el salario y no le importa la calidad del producto, no le importa el pueblo, no le importa la gente, no le importa la iglesia en este caso, no le importa la familia, no le importa nada. Lo único que le importa es el dinero, es el salario, es el interés personal, es el ir a otros niveles para sí mismo, es el llegar a plataformas de liderazgo y llegar a plataformas de importancia y de manipuleo, pero por su propia catapulta y no necesariamente por el amor a la obra, al llamado. Y cuando eso sucede, cuando no entendemos la palabra eritustai y cuando no entendemos esta división, entonces podamos estar confundidos o por lo menos ignorantes, pensando que estamos haciendo algo que produce para el reino y sin embargo estamos dándonos cuenta de que para el reino no produce, sino para el reino de mi bolsa, para el reino de mi satisfacción, para el reino de mi mentalidad, de mi orgullo. Y el efecto dominó, ¿verdad?, que produce en la iglesia dentro de los hermanos, las contiendas o las murmuraciones y todo ese efecto, ¿no? Porque siempre no falta, ¿no? Quien esté conectado también ese mismo espíritu que solamente está esperando que alguien se manifieste como tal para unírsele, ¿no? No siempre, muchos pueden estar agazapados y tienen ese sentimiento, pero muchos son cobardes y esperan a que uno se levante para unírseles. Sin embargo, precisamente y por eso necesitamos conocer el origen de las palabras, pero no solamente el conocimiento, como hemos platicado, sino tener el temor a Dios, esa sabiduría, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. La sabiduría viene por poner en práctica el conocimiento en el momento adecuado, en el tiempo, en la necesidad adecuada, en la circunstancia que se esté viviendo. Sí, porque hay muchos que tienen conocimiento pero no tienen la sabiduría y son muy torpes, solamente avientan el conocimiento sin ningún fruto. Ahora, conocimiento, sabiduría y una comunión con Dios en plena acción, nosotros podemos ser personas con un discernimiento que podemos identificar a las personas, hablan 2, 3, 4, 5 palabras y podemos identificar el espíritu que se mueve en ellos. Y podría ser un espíritu de dicostasia, ¿verdad? O podría de eriteía, eritustai. Miren, me interesa mucho, miren lo que esta palabra significaba para aquel grande filósofo Aristóteles. Esta palabra adquiría otro significado. Aquí, una vez más, el significado no es sumamente claro para esto, pero la atmósfera sí es sumamente clara. Él usaba esta palabra en este contexto cuando un individuo buscaba una oficina pública usando paleros. Fíjese, para Aristóteles, una persona que tenía eriteía o que estaba metido en la dicostasia, en este sentido, era una persona que buscaba un lugar público, buscaba un curul, una diplomacia, buscaba un lugar de eminencia, pero lo hacía utilizando paleros. Entonces, cuando hay paleros es porque hay una asociación delictuosa en este sentido. Hay que explicar qué es un palero, pero después de esta llamada. A ver. Alguien nos llama. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto?
El nombre no importa. Ok. Lo que yo quería saber es que, ¿qué es lo que están ustedes predicando? ¿Están predicando arrepentimiento? ¿Están predicando qué? ¿O están juzgando a la gente los que no saben nada? Porque la verdad que nosotros queremos oír cosas que no vienen con lo que Dios quiere, pues. Ok. Sí, nosotros queremos oír predicaciones que la gente se arrepienta de los pecados que andan haciendo. Porque mucha gente vive en pecado, mucha gente vive en maldad, y nosotros estamos predicando encima de lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que se predique la palabra, porque el tiempo está cerca, el tiempo está muy pronto, Dios pronto viene, y nosotros predicando encima de las cosas de Dios. Pues agradecemos mucho su llamada. Todavía estamos viviendo en comodidad. Dios no quiere comodidad, Dios quiere arrepentimiento. Claro que sí. Entonces, bueno, pues mire, ¿qué es lo que hacemos? de la misma manera, ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ver. de la misma manera en que usted no me da su nombre, simple y sencillamente dice que no importa, pues bueno, yo quiero decirle que estamos hablando de la profundidad de la Escritura, y si usted está interesado en esto, pues comuníquese con nosotros, y nosotros podemos platicar con usted, podemos tomarnos un cafecito, podemos conocernos, y podemos hablar acerca de esto que estamos nosotros expresando. Dios me lo bendiga y muchas gracias por su llamada. Pues bien, seguimos adelante con esto. Me interesa mucho lo que dice este varón. Dice, por favor, prediquen el arrepentimiento. Lo que pasa es que a lo mejor entró al tema a mitad. Ahora, nosotros estamos hablando de una palabra de la cual expresa Pablo para que nosotros tengamos un arrepentimiento de una actitud llena de dicostasia, llena de este tipo de cosas que producen un problema en la iglesia, que producen un problema que causa que la iglesia no tenga una imagen de productividad, una imagen de multiplicación. Nosotros estamos hablando de la palabra eriteía, que es una palabra que está en el original, en el griego original de lo que predicaba Pablo en los tiempos difíciles, en los tiempos de división, en los tiempos de diferencia, que se dejara de tener esta dicostasia para poder unirse al propósito que el Señor marcaba en el corazón de la gente y de los que le seguían. Porque hoy estamos en una situación sumamente difícil. Donde quiera que tú vas, hay diferencias, hay divisiones, hay pleitos, hay iras, hay contiendas, y lo que nosotros necesitamos es la unidad en el conocimiento y en la profundidad de las cosas. ¿Qué vamos a predicar? ¿El arrepentimiento? Por supuesto que sí, pero el arrepentimiento no solamente es un arrepentimiento de pecados para salvación, sino también hay diferentes dimensiones de arrepentimiento, porque hay muchos que necesitamos arrepentirnos de las actitudes que estamos tomando en diferentes plataformas y lugares, porque la influencia de una persona que tiene liderazgo, que tiene prominencia en el pueblo, es mucho más grande, es mucho mayor que la influencia que pueda tener un vecino con otro. Claro que estamos predicando el arrepentimiento en Cristo Jesús. Tenemos un año predicando el arrepentimiento en Cristo Jesús. Un año predicando arrepentimiento de los pecados. Un año tenemos al aire de estar llevando un mensaje de salvación y vida. Y ahorita que estamos tratando una materia profunda, nos dicen predique de arrepentimiento. Bueno, dimensiónese en las cosas que el Señor quiere para que podamos ser mejores siervos, seamos más útiles, tengamos conocimiento y profundidad de lo que predicamos y podamos acercarnos con mayor amplitud, mayor horizonte, mayor profundidad, mayor conocimiento para predicar al Cristo Jesús, que es el Dios eterno, el Dios que vive en la abundancia de la ciencia y del conocimiento y no solamente en la ignorancia de las cosas. Vamos a ser efectivos, vamos a ser propositivos a una nueva era, a una nueva generación, a esta generación que es una generación que demanda conocimiento, es una generación de las comunicaciones, es una generación que sobrepasa el conocimiento de la gente que no se está actualizando. Y que no solamente es estarles gritando arrepiéntete,
tenemos que darles argumentos. ¿Por qué? Porque yo me puedo arrepentir de una cosa, pero otra persona tiene otra cosa más profunda de la cual tiene que arrepentirse. Entonces, por eso tenemos que separar las palabras y tener el conocimiento y la humildad también para poder llegar a los corazones de las personas y transmitir la palabra. Ahora, esto nos da una imagen de dónde estamos, porque solamente estamos hablando del significado de una palabra que es eriteía, y mira lo que produce. Tenemos o debemos de ir a la profundidad. Produce ira. Debemos de ir a la profundidad del conocimiento, porque si solamente estamos hablando de una palabra, una palabra que era de tanto interés para el apóstol Pablo. Lo vemos en Efesios, lo vemos en Romanos, en Corintios, en Gálatas, en todas las cartas de Pablo. Vemos el interés increíble que Pablo tenía de dar a conocer a todas aquellas personas que tenían eriteía en sus corazones. Queridos amigos, llegamos al final de este programa. Gracias por la audiencia internacional y gracias por todos aquellos que nos escriben a nuestro correo electrónico amistadhispana@hotmail.com para poder tener más amplitud, más comunicación y más profundidad sobre lo que pretendemos en la vida cristiana y espiritual. Dios me los bendiga. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima. El Ministerio Palabra de Dios en Acción presentó su programa De Dios es el Poder, de Dios es el Poder, con el evangelista internacional Marvin Flores. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te comuniques con nosotros al 919-780-2085, 919-780-2085. De Dios es el Poder, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Esto fue Generación al Día, un programa para estar informado del acontecer espiritual, bíblico y profético. Esperamos volver a encontrarnos en nuestra próxima cita, todos los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, por esta estación con el Dr. Gabriel Ángeles Montaño. Esto fue un programa auspiciado por la Iglesia Amistad Hispana Ministry. Mayores informes 919-667-7039.